por supuesto, presentarse a este concurso de la quinta convocatoria en la modalidad de artículo científico. Muy bien, sin más otras palabras, quiero agradecer la presencia del señor vicerrector y del doctor Sichel, nuestro docente, y pues que esta actividad del seminario taller sea productiva en todas las sesiones que vamos a hacer desarrolladas. Muchas gracias. Dejaría en palabras del doctor Arturo García para la inauguración inmediata ya del taller. ¿Se encuentra el doctor Arturo? Elías, Miguel Elías. Estoy buscando, me parece que no está. Ha tenido problemas, me parece, no está. Bueno, yo creo que estaría pendiente las palabras del vicerrector. Yo creo que en la segunda sesión, tranquilamente él puede dar las palabras de inauguración. Vamos inmediatamente a dar la palabra al doctor Raúl Sichijara para iniciar este seminario taller de redacción de un artículo científico para una revista Scopus. Adelante, doctor Sich. Ok. Muchas gracias por la presentación. Primero me confirman si ven mi pantalla. Elías. Sí, ok. ¿Sí? Okay. Ya, listo. Ok. Bien, primero quisiera dejar en claro algunas reglas de este seminario taller. Este curso fue, en principio, pensado principalmente para miembros de la comunidad universitaria de la Nacional de Trujillo, aunque pues se ha tenido a bien, yo creo que está muy bien, ¿no?, aperturar este curso que de interés, no solamente en el Perú, sino fuera del Perú, publicar artículos científicos en revistas o en base de datos importantes, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Ahora, hay un requisito que se pidió para los que logren participar en este seminario y taller, que es tener un borrador de un artículo científico. De alguna forma, ese borrador era un requisito para que el curso les sirva más, ¿no? Vamos a comenzar a hablar del artículo, de cómo redactar el título, cómo redactar el resumen. Por lo tanto, es mejor que alguien que aprenda más basado en algo que ya tiene, ¿no? Entonces, si tiene un borrador de artículo, no importa que tenga errores, que esté mal en algunas partes, no hay a veces costumbre de redactar artículos o publicar artículos, pues posiblemente existan muchos errores. Justamente este seminario taller tiene la intención de decirles qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, ¿no? En la redacción de un manuscrito, de un artículo científico, desde el título hasta la bibliografía. Entonces, por eso fue la intención de solicitar, ¿no?, un borrador de artículo científico, para que el curso sirva más y para que los autores que ya tienen un borrador, pues, vayan aplicando en la práctica ya lo que vamos diciendo, ¿no?, en función de cómo avancemos en este curso. ¿Ok? Entonces, esa ha sido la intención de solicitar el artículo científico. Sería mentir que vamos a considerar todos los artículos científicos que han sido enviados para revisarlos, ¿no? Sería difícil e inviable, tal vez, ver cada uno de los artículos científicos que han sido enviados, ¿no? Pero ya queda en cada uno de los participantes de que, en función de lo que vamos a ver aquí, y con muchos ejemplos, pues puedan darse cuenta de qué deben mejorar en su título, de qué deben mejorar en su resumen, y así en cada elemento del manuscrito, ¿no? Entonces, esa fue la intención de solicitar el artículo en borrador. Otro elemento que vamos a normar para este seminario de taller es que, en función de que los temas no son tan cortos y tenemos solamente 6 sesiones para abordar todo este curso,
pues voy a presentar primero el tema en el tiempo que dure y al final dejamos las preguntas, ¿no? Por lo tanto, aquellos que tengan preguntas, consultas, a medida que vamos explicando el seminario y los temas, pues esas preguntas las van colocando en el chat o esperan el momento adecuado para activar su micro y hacer las preguntas que correspondan, ¿no? Entonces, en principio, todos deben mantener sus micros apagados para que no haya esa interferencia que podrían existir y las preguntas las anotan para resolverlas al final, ¿no? O las colocan en el chat o esperan el momento para hacer preguntas. ¿Ok? Otro aspecto que también hay que tener en cuenta ante la forma como se está desarrollando este seminario taller, que posiblemente, ¿no? En algún momento se vaya la señal, no sé, puede pasar, pues nos mantenemos ahí. Si yo salgo en algún momento, pues trato de rápidamente reconectarme y ver una solución rápida, ¿no? Puede pasar, ¿no? No es que necesariamente va a pasar, pero ante esa posibilidad, pues nos mantenemos ahí y yo busco una forma de rápidamente reconectarme. Ok, entonces vamos a dar inicio a este seminario y taller. Y primero, pues, me presento, ya que no me han presentado, disculpen, pero es importante que ustedes sepan quién les va a enseñar este curso, ¿no? Siempre cuando llevamos un curso de redacción científica, podemos encontrar posiblemente diferentes experiencias y diferentes formas de hacer una cosa u otra en la redacción de un manuscrito, ¿no? Y en función de la experiencia de cada uno, pues tiene algunas formas que podrían ser diferentes a otros. Por lo tanto, como profesor de este tema, yo tengo mi propio paradigma, ¿no? Y basado en mi experiencia, muchas estrategias que vamos a mencionar son propias de toda la experiencia pues acumulada en un tiempo, ¿no? Como autor, pues tengo una cantidad importante de artículos publicados en Scopus, pues, y obviamente en función del área que cada uno cultiva, podrían haber alguna diferencia, ¿no? Yo voy a mostrar principalmente mi experiencia en el área del conocimiento donde generalmente publicamos, ¿no? Aunque muchos aspectos generales son, valga la redundancia, generales también para las diferentes áreas, aunque en función del área podría haber alguna diferencia, ¿no? Entonces, el paradigma que voy a colocar en este curso está basado en mi experiencia, ¿no? Que posiblemente sea diferente a lo que ustedes han escuchado en algún otro curso, ¿no? Entonces, esa experiencia como autor, pues va a ser transmitida en cada uno de los temas que vamos a desarrollar. También mi experiencia como editor, porque como editor dirijo una revista Scopus, una revista que fue creada hace 10 años aproximadamente, por mi persona también, y hasta la fecha, pues, me desempeño como el líder y el editor en jefe de esta revista científica, ¿no? Que ahora está ya en Scopus, ¿no? Fuimos admitidos finales del año pasado, tenemos poco tiempo en Scopus, y pues, basado también en esa experiencia, vamos a transmitir muchos ejemplos en función de la redacción de manuscritos, ¿no? Enfocados a revistas Scopus. Entonces, la primera pregunta que hay que hacernos es ¿por qué Scopus? ¿No? ¿Por qué nos debemos enfocar a publicar artículos científicos en Scopus? A muchos no les gusta este concepto, ¿no? Pero vamos a ver que el paradigma actual, principalmente con un enfoque peruano, porque muchas de las cosas que vamos a tratar aquí están basados en ese enfoque, principalmente para justificar el por qué debemos publicar
en revistas Scopus o en recursos que están indizados en Scopus. Y nos vamos a dar cuenta que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo sí o sí. Entonces, ¿por qué? Vamos a responder ese por qué en base a 6 criterios. Primero, licenciamiento. La Universidad Nacional de Trujillo fue licenciada. Fue licenciada y fue licenciada por 8 años. Es decir, después de 8 años, la universidad tiene que presentarse nuevamente a una evaluación para cumplir criterios de calidad y licenciar, o tener un relicenciamiento, ¿no? Pero alguien se ha preguntado por qué a la Universidad Nacional de Trujillo lo han licenciado por 8 años. ¿Por qué algunas tienen 10 años de licencia? ¿Por qué otros 6 años de licencia? Y la explicación es simple, ¿no? Y voy a tomar la resolución del Consejo Directivo que da la licencia a la Universidad Nacional de Trujillo. Y lo mismo podríamos ver las resoluciones que se han emitido para las universidades que ya licenciaron. Los criterios son los mismos. Entonces, dice, sobre el plazo de vigencia, se evalúa la producción científica. Y esa producción científica medida en un ranking. ¿Qué ranking? Ranking de SIMAGO. CIR-IBER 2015. Es decir, se ha tomado como referencia el ranking SIMAGO del 2015 para ver la producción científica que tiene la Universidad Nacional de Trujillo para darle 10, 8 o 6 años de licencia. Pero si no sabían, ese ranking se hace con recursos, con publicaciones, con documentos que están indizados en Scopus. Por lo tanto, para licenciar indirectamente y principalmente para darnos la licencia, el tiempo de licencia, pues tenemos que tener una producción importante en Scopus. Mientras mejor estemos ubicados en ese ranking, más tiempo de licencia. Entonces, es importante vernos cómo estamos en ese ranking, ¿no? Porque de eso va a depender una vigencia mayor o menor respecto a la licencia, ¿no? Y incluso la misma resolución explica, ¿no? Si estás ubicado en el quintil superior, tienes 10 años de licencia. Si estás ubicado en el quintil 4 o 5, tienes 6 años de licencia, 8 años de licencia. Y si está más abajo, tienes 6 años de licencia. E incluso si no apareces, también 6 años de licencia, ¿no? Pero vean que de alguna forma la producción científica en Scopus no nos dicen directamente, pero sí indirectamente de la ubicación en ese ranking depende el tiempo de licencia. Dice además, la Universidad Nacional de Trujillo se ubica en el quintil 4. Por eso se le da 8 años de licencia, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual la UNT tiene 8 años de licencia. Y ese análisis lo podemos hacer para cualquier otra institución que ha sido licenciada. Pero vean, producción científica en Scopus, que hace que tengamos más o menos tiempo de licencia. Entonces, podemos vernos en base al ranking SIMAGO, el ranking SIMAGO que se emite cada año, podemos vernos cómo nos movemos en el ranking, ¿no? Valga la redundancia, en el ranking. ¿Cómo estamos en el ranking, en el puesto? Bueno, enfoquémonos a la UNT, Universidad Nacional de Trujillo. 2009 estábamos en 8º puesto, luego hemos sido casi constante hasta el 2013, luego hemos descendido en el puesto, y pareciera que en los últimos años, 2019-2020, nos estamos volviendo a recuperar. Pero cuando nos han evaluado, que es el 2015, que generalmente es el año del ranking que han tomado para licenciar la mayoría de universidades, pues hemos estado en el quintil 4. Es decir, de 35 universidades que aproximadamente aparecían en el ranking, CIR-IBER Perú, pues los que estaban en los 7 primeros puestos estaban en el quintil 5. Del 8º hacia abajo, quintil 4, ¿no? Y así hacia más abajo. Entonces, de la cantidad total, en 5 partes, los que están en el quinto superior, eso es, en realidad es así, están
o se les ha licenciado con 10 años de licencia. Entonces, de esa forma se ha establecido, pues, el tiempo de licencia de las instituciones que han logrado ya su licenciamiento. Pero algo que nos llama la atención en este gráfico es cómo algunas universidades han comenzado de un momento a otro a dispararse y aparecer en los primeros lugares, ¿no? La Universidad Científica del Sur, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ¿no? Han tenido prácticamente de aparecer en los puestos inferiores en los años 2009-2010 a actualmente aparecer en los primeros lugares, ¿no? Entonces, algo están haciendo ellos que han logrado, pues, ubicarse en mejores posiciones, ¿no? Y algunos puestos arriba también se han comenzado a mover. Pero todo esto está en función de la producción científica en Scopus. No todos los rankings toman como referencia Scopus para rankear, pero Simago se alimenta principalmente de producción científica en Scopus, ¿no? Entonces, así nos vemos. Ahora, si tomamos el ranking y viendo principalmente el número de publicaciones por cada 5 años, cada punto expresa la cantidad de producción científica que tiene una institución en 5 años. Tomando, por ejemplo, el 2015 evalúa los documentos que están en Scopus entre el 2009 y 2013. Es decir, 5 años. ¿Cuánto tiene la Cayetano Heredia en estos 5 años para el ranking 2015? 1.228 documentos. ¿Cuánto tiene la San Marcos, o cuánto tuvo la San Marcos entre el 2009 y 2013 para el ranking de 2015? 892 documentos. ¿Cuánto tiene la UNT? ¿O cuánto tuvo la UNT entre el 2009 y 2013? Para el ranking 2015, 66 documentos. Esa cantidad hace que nos ubiquen mejor o peor en el ranking. En el 2020, ¿cómo estamos? Documentos en Scopus entre el 2014 y 2018, 5 años para el ranking del 2020. La UNT, 183 documentos en 5 años. Es decir, no estamos hablando por año, estamos hablando en una cantidad de años que son 5. En 5 años, nuestra producción científica es 183 documentos en esos 5 años. Miren, si nos ponemos a pensar, y si cada uno hiciera su trabajo como debe ser, ¿cuántos profesores tenemos en la Universidad Nacional de Trujillo? ¿Cuántos profesores tenemos en las universidades, no? ¿Y cuántos son ya calificados como investigadores? Si cada uno publicara a menos un artículo en Scopus al año, imagínense la cantidad de documentos que tuviéramos. Eso haría que estuviéramos en los mejores lugares, ¿no? Pero significa que estamos descuidando un aspecto importante y por el cual hubo preocupación en la dirección, en el vicerrectorado, no solamente desde ahora, desde antes, pues tenemos que mejorar nuestra producción científica en Scopus, porque de acuerdo a eso vamos a ser mejor ubicados o no. Bueno, vimos el aspecto del licenciamiento, pero eso también arrastra el hecho del segundo punto, que es la posición y la imagen, ¿no?, de la institución. Mientras mejor ubicada esté, obviamente tiene una mejor imagen, una mejor posición acarrea una mejor imagen. Tomamos otro elemento que también Simago lo evalúa, que es el SEED-World, ¿no? Que son las instituciones rankeadas que pasan los 100 documentos en Scopus en el último año evaluado. 100 documentos, es decir, para estar en este ranking, que es el SEED-World, cada institución que logre estar en este ranking tiene que haber publicado en el año anterior mínimo 100 documentos en Scopus. Si no, no aparecemos. En el Perú solamente aparecen estas 10 instituciones en el SEED-World. Son las 10 instituciones rankeadas por Simago. Obviamente se entiende de que estas 10 instituciones han pasado ese límite de publicar en un año natural 100 documentos en Scopus. Vean que solamente los que logren pasar 100 documentos al año en Scopus logran aparecer en este ranking, pues eso va a hacer que tengamos mejor posición, mejor imagen, ¿no? Entonces, también eso es una justificación por el cual pues, debemos publicar en Scopus. Para estar en el CIRIBER, que es lo que hemos visto anteriormente,
solamente mínimo hay que tener un documento en Scopus en 5 años, ¿no? Si en 5 años tengo un documento publicado en Scopus, pues aparezco en Silver, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo porque la meta debería ser llegar a este ranking, ¿no? Al Silver World. Es decir, pasar la meta de publicar 100 documentos en Scopus al año. Entonces, ¿cómo vamos? Y tomo solamente el ejemplo de la Universidad Nacional de Trujillo. Comenzamos publicando en el 1949, el primer artículo. Luego, la producción mínima hasta 1990, 95, que recién a partir del 2000 comienza a subir un poquito, pero la gran producción que tenemos, posiblemente producto de la nueva ley universitaria en algún momento, pues ha hecho que en los últimos 5 años principalmente tengamos un crecimiento sostenido. El año pasado, 2019, hemos terminado con 87 documentos publicados en Scopus. Este año, a 3 meses de terminar el año, estamos con 59. Este dato es de ahora, ¿no? Este gráfico lo he dicho hoy, recién. Entonces, este dato es actual. Tenemos 59 documentos publicados en Scopus. Pareciera que no vamos a pasar los 100. Y pareciera que ni siquiera vamos a superar la cantidad del año pasado. No sé el motivo, posiblemente sea la situación en la que nos encontramos, pero realmente hay otras instituciones que han aprovechado la situación de la pandemia para producir más. No se han dormido en sus laureles. Entonces, es importante, ¿no? Hacer un seguimiento de cómo vamos y cómo es nuestro desempeño en Scopus, porque por posición, por imagen, nos conviene estar más arriba, producir bien. Entonces, esos datos quedan ahí, son una imagen fría de cómo estamos en la Nacional de Trujillo, y yo creo que amerita preocupación, ¿no? Yo creo que estamos en esa preocupación y el curso justamente ha tenido esa preocupación, ha tomado esa preocupación hemos pensado en qué hacer para lograr que nuestros autores, que nuestros profesores, que nuestros investigadores comiencen a producir, ¿no? Como debe ser. El tercer aspecto es la acreditación. Facultad, escuela que quiera acreditar tiene que cumplir criterios de calidad. Y hay criterios que se relacionan con la producción científica, con la investigación. ¿Cómo decimos que la investigación que hacemos es de calidad? No es por la cantidad de tesis que asesoramos, no es por la cantidad de tesis que hacemos, no es por los proyectos que asesoramos o no son por los cursos que dictamos, es por las publicaciones que tenemos, es por la producción científica, por eso se nos evalúa la calidad en la investigación. Específicamente, otro criterio habla de artículos científicos publicados en revistas indizadas. Para el mundo, una revista indizada es aquella que está en Scopus, en WOS, en Springer. Para el Perú, incluso una revista que está en Latindex Catálogo es indizada. Pero obviamente es nuestra realidad, es nuestro paradigma, ¿no? Entonces, pensemos en publicar en revistas indizadas, pero sepan ustedes que las revistas indizadas para el mundo son aquellas que están en Scopus, son aquellas que están en WOS, son aquellas que están en Springer, son aquellas que están en Taylor & Francis, son aquellas que están en SEC, etc. Bases de datos importantes. La acreditación simplemente nos pide eso, revistas indizadas. Por lo tanto, si publicamos en revistas que están en catálogo 2.0, podríamos decir que estamos publicando revistas indizadas. Pero viene el otro aspecto, ¿no? De la calificación de investigadores, que sí es más específico, ¿no? Nos dice revistas indizadas, pero van a ver y vamos a ver que el paradigma es publicar principalmente revistas Scopus. A pesar de que el reglamento para calificar investigadores nos dicen que hay que publicar en revistas indizadas, también nos dice cuáles son esas revistas indizadas, en qué base de datos deben estar. También hay que entender de que
aquel que se dedica a hacer investigación de manera prioritaria, y yo diría que bajo los términos de la ley universitaria, los docentes universitarios están obligados a hacer investigación y a publicar. Por lo tanto, el docente universitario debería aspirar a estar en Carlos Monge, porque el grupo Carlos Monge fue creado para aquellos que se dedican a hacer investigación. Y el grupo María Rostorovsky fue creado para aquellos donde su actividad principal no es la investigación. Por lo tanto, un investigador que su actividad principal es la investigación, y eso lo dice la nueva ley para los que estamos en una universidad nacional o privada, es publicar, es producir ciencia, y la premisa debería ser estar en Carlos Monge. Por lo tanto, ¿cuáles son los criterios para estar en Carlos Monge? Y vamos a ver en temas de publicación específicamente. Para estar en el grupo Carlos Monge hay que publicar en este grupo de base de datos. Es decir, hay que publicar en revistas que aparecen en esta base de datos. Vean ustedes que el paradigma más importante es Scopus. Se le compara, cualquier base de datos se le compara con Scopus y se le da un peso en función de un artículo publicado en Scopus, ¿no? Si vemos aquí, dice, un artículo en Scopus equivale a un artículo publicado en cualquiera de estas bases de datos. Un artículo en Scopus equivale a 2 en cualquiera de estas bases de datos. Quiere decir que son bases de datos que tienen menos peso. Y un artículo en Scopus equivale a 3 en cualquiera de estas otras bases de datos. Aquí está la Tindes Catálogo, por ejemplo, que es la base de datos más simple, más fácil, digamos, de acceder. A medida que yo subo en este sentido, pues tenemos bases de datos que son más difíciles de acceder. Es decir, más difíciles de colocar revistas ahí y también más difícil de publicar en las revistas que ya están ahí, ¿no? La dificultad en función del grado de novedad o del alcance del estudio principalmente, ¿no? Entonces, para estar en Carlos Monge y para llegar a Carlos Monge, al grupo Carlos Monge, hay que publicar en revistas importantes. Para estar en María Rostorovsky, incluso publicando solo en la Tindex, yo podría estar en María Rostorovsky, ¿no? Entonces, ese es el paradigma actual, ¿no? El que nos encontramos. Ahora, el quinto aspecto, que ¿por qué debemos publicar en revistas Scopus? Porque es un requisito para obtener grados académicos. La mayoría de instituciones han establecido requisitos para el grado de doctor, principalmente en tema de publicación. Un artículo científico publicado en revista de impacto nacional e internacional. No me especifican la base de datos. La UNT dice también, hay que publicar, tanto para maestría o doctorado, un artículo científico en una revista indizada, nada más, no especifica una base de datos. Pero algunas instituciones comienzan a especificar, primero, más artículos para obtener un grado. Ya nos podemos dar cuenta por qué algunas instituciones están mejor que nosotros, también por temas de exigencia respecto a la obtención de grados. Pero además comienzan a mencionar también la base de datos donde prefieren publicar los trabajos, ¿no? Entonces, Scopus o Cielo. En el caso de carreras de pregrado, imagínense. Para carreras de pregrado, el compromiso es publicar esos trabajos de investigación, esas tesis, en revistas Scopus o Cielo. Entonces, algunas instituciones comienzan ya a mencionar la exigencia de la base de datos donde publicar esos artículos que permiten como requisitos obtener grados académicos. Y más aún, ¿no? Algunas instituciones comienzan a dar en forma más específica esos requisitos para los grados, tanto de bachiller, títulos, como de maestría y doctorado. Y comienzan a mencionarse si la exigencia aumenta en función del grado, ¿no? Entonces dicen, para obtener el grado académico de doctor, es necesario 2 artículos científicos aceptados para publicación o publicados en revistas Scopus u WOS en el cuartil 1, cuartil 3, cuartil 3 decimado, ¿no? Vean cómo el nivel de exigencia para el grado bachiller solamente aceptado
y así la exigencia aumenta en función del grado que se obtiene. Incluso el estudiante debe ser el primer autor del artículo científico, ¿no? Eso porque a veces se cometen faltas éticas en autoría, donde el asesor u otra persona cree tener el derecho de estar como primer autor, siendo de que el estudiante es que se ha matado haciendo la tesis, ¿no? Entonces, tiene el derecho de ser primer autor. Y vean lo que hace la San Agustín, ¿no? Que es una universidad que ha logrado estar en las 10 universidades ranqueadas peruanas en el CIR World, ¿no? De Simago. Para el grado bachiller, presentación de un artículo para publicación en revista indizada, Scopus o WOS. Imagínense. Para bachiller, no estamos hablando del grado doctor, es decir, la exigencia es mucho mayor. Obviamente no les piden la publicación, porque eso podría demorar, pero sí les piden la presentación, ¿no? Es decir, que el artículo se haya enviado a publicación. Entonces, obviamente hay mayor posibilidad de tener mayor producción científica en Scopus, ¿no? Entonces es importante y aprender de esas experiencias, cómo lo están haciendo, para aprender de ellos, pues, y tratar de imitar lo bueno, ¿no? Como decimos. Y el sexto punto son los incentivos. Hay una política de incentivos que la mayoría de universidades ha adoptado respecto a la producción científica, pero principalmente Scopus, WOS y Cielo, ¿no? Ejemplos. Ustedes pueden ver los reglamentos y ver las exigencias que piden, pero básicamente es tener la publicación y solicitar ese incentivo en base a un reglamento. Y así varias universidades, por ejemplo, en este caso, lo interesante es que en función del cuartil, donde está ubicada la revista científica, donde se publica, y en función de la base de datos, se da un incentivo. Se sabe de que publicar en las revistas que están en el cuartil 1 de una base de datos hay mayor exigencia, por lo tanto es más difícil publicar en revistas del cuartil 1. Entonces, si logras publicar la revista del cuartil 1, el incentivo es mayor. Y en función del cuartil, el incentivo va disminuyendo. La UNSA, ¿no? Que es una de las universidades nacionales que ha tenido políticas muy agresivas en temas de publicación. Y hemos visto que rápidamente ha crecido en los rankings. Su política de incentivos también es muy interesante, ¿no? Y muy importante en temas de monto. Ellos solamente incentivan publicaciones en 2 bases de datos, Scopus y WOS, 8.000 y 10.000, que es la base. Y en función del cuartil, ese monto sube 10% en función del cuartil, ¿no? Entonces, vean que esto también está haciendo de que la comunidad científica de esta institución, pues, tome como preferencia publicar en revistas de estas bases de datos, ¿no? Entonces, es importante ver esos aspectos de por qué debemos publicar en revistas Scopus. Ese es el enfoque de este curso, ¿no? ¿Por qué publicar en revistas Scopus? Ya vimos por qué. Podrían haber otras situaciones, otros motivos, pero creo que esos 6 puntos que hemos visto son los motivos más importantes, son las motivaciones más importantes por las cuales debemos enfocarnos a publicar en revistas Scopus. Nos guste o no, el paradigma actual es ese. Segundo aspecto, ¿qué publicar en Scopus? ¿Qué podemos publicar en Scopus? La premisa de toda investigación científica es publicar 2 tipos de artículos científicos. Hay más documentos que podemos publicar, hay otros tipos de documentos que también lo vamos a ver como referencia, pero el curso principalmente va a estar enfocado a redactar artículos de revisión bibliográfica, review, o también llamado ensayos científicos. Y también, y principalmente, los artículos de investigación original. Aquellos que ya obedecen a resultados inéditos que cubren un vacío en el conocimiento. Los artículos de revisión son artículos o son documentos, son ensayos que devienen de investigar la literatura existente respecto a un tema. Entonces,
los dos tipos de documentos más publicados en una revista científica y en una base de datos como Scopus, pues primero están los artículos de investigación original y en segundo lugar los artículos de revisión. Y después, en cantidad, vienen los otros tipos de documentos que se publican también en revistas Scopus, que lo vamos a ver. Pero la premisa de toda investigación debería ser publicar estos dos tipos de artículos. ¿Por qué? Cuando yo hago una investigación, lo primero que se aconseja hacer y lo primero que debemos hacer es investigar a fondo la bibliografía. Porque investigando a fondo la bibliografía, yo puedo verificar que el grado de novedad de esa idea es adecuado para tener resultados que cubran un vacío en el conocimiento. Si yo decido hacer algo sin revisar a fondo la literatura, voy a hacer algo que posiblemente ya se demostró. Voy a hacer algo que posiblemente ya sea una duplicación de lo que ya hicieron otros, o tenga un alcance muy bajo que sea difícil publicar en una revista científica. Por lo tanto, investigar la literatura existente, principalmente con un criterio actual y relevante, me lleva a tener seguridad de que esa idea que voy a implementar me va a asegurar cubrir un vacío en el conocimiento. Voy a tener mejores chances de publicar un artículo de investigación original o más, no necesariamente uno. El que hace una investigación a nivel doctoral generalmente resulta publicando varios artículos de investigación original y posiblemente un artículo de revisión. Si esa literatura, si esa investigación bibliográfica se hizo adecuadamente, se hizo bien, fue actual y relevante, pues va a ser un insumo importante para un artículo de revisión, un ensayo científico, un artículo de metaanálisis que se derivan de esa revisión de literatura. Y haciendo bien esta revisión de literatura, yo puedo plantear adecuadamente lo que yo aprendí en el doctorado, en el doctorado que hice en Brasil. Me enseñaron a hacer proyectos de investigación solamente que respondan a esas tres preguntas. Es decir, ellos se enfocan a lo más importante, el resto dicen eso no es relevante para plantear un proyecto de investigación. Entonces hay que aprender de ellos, porque ellos son un país, no solamente ellos, sino hablamos de Europa, Estados Unidos, que producen mucho, tienen como enfoque para plantear las investigaciones solamente respondiendo a estas tres preguntas. ¿Qué hacer? Ese qué se resuelve bien en base a esta investigación bibliográfica, porque eso me asegura de que la idea se convierte en un tema y yo defina qué hacer. Y plasmado en el objetivo y la hipótesis del estudio. ¿Por qué hacer ese tema? ¿Por qué desarrollar ese tema? El contexto del problema y la justificación. Esto se hace bien habiendo hecho bien esa investigación bibliográfica. Y además, ¿cómo voy a hacer ese estudio? La metodología. Esto se define bien si he hecho una buena investigación bibliográfica. Por lo tanto, la investigación bibliográfica es un componente muy importante para plantear qué hacer, por qué hacerlo y cómo hacerlo. Esto me asegura tener resultados que cubran un vacío en el conocimiento, que me asegura también tener uno o más artículos de investigación original. Entonces, el enfoque de este curso va a ser desarrollar artículos de revisión y artículos de investigación original, con énfasis más importante a los artículos de investigación original, y vamos a ir mencionando también qué hacer en el caso de artículos de revisión. Pero, bueno, existen otros documentos. Primero veamos qué cosa es un artículo de investigación original, un informe escrito y publicado que describe resultados originales, nuevo conocimiento. Cubren un vacío en el conocimiento. Para cada ejemplo que yo voy a colocar en el curso, estoy colocando el cuartil de la revista, la ubicación de esa revista en función del cuartil, porque lo que tienen que saber también es que los que quieren llegar a niveles superiores de calificación basado en el reglamento peruano para calificar investigadores, si quieren llegar a estar en Carlos Monge 1 o 2, pues el reglamento es bien claro, dice hay que publicar
hay que tener una cantidad de producción científica importante en revistas Q1 o Q2, ¿no? Entonces, nuestra producción principalmente ha sido hecha en revistas Q1 o Q2. Por eso que algunos me preguntan, y aprovecho esto, ¿cómo hacemos para llegar a ser Carlos Monge 1? Hay muchos investigadores en el Perú que tienen producción científica muy importante, más de 100 documentos en Scopus, pero no son investigadores Monge 1. ¿Y eso por qué? Porque sus publicaciones principalmente lo han hecho en revistas Q3, Q4, o Revista Cielo, o Revista Latindex. Entonces, vean que los paradigmas de los que publican en revistas Q3, Q4, o Revista Cielo, o Revista Latindex, es otro. Principalmente el curso va a tener enfoque para publicar en las mejores revistas. Es decir, si ustedes siguen las reglas, las estrategias que vamos a colocar aquí en este curso, les aseguro que pueden publicar en las mejores revistas del mundo. Revistas que están en el cuartil 1, cuartil 2 de Scopus. Entonces, esta revista, por ejemplo, está en el cuartil 1, ¿no? Es una revista que está bien posicionada. Los artículos de revisión no son originales. ¿Qué hacen? Recopilan información relevante sobre un tema de interés y lo sitúan en cierta perspectiva. Esto es importante aclararlo porque un artículo de revisión o un ensayo científico, como también se le llama, no es simplemente la recopilación de literatura, sino que el investigador o los investigadores que publican ese documento tienen que esforzarse, tienen que quemar neuronas para colocar esa literatura revisada en una perspectiva propia. Tienen que hacer apreciación crítica, tienen que discutir la literatura revisada, tienen que colocar sus propias opiniones, ¿no? No es simplemente recopilar literatura, si no sería muy fácil, ¿no? Incluso decimos que no es, y yo diría que es más difícil publicar un artículo de revisión, un artículo de investigación bibliográfica o un review, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque para no desperdiciar esa literatura que revisamos cuando hacemos una investigación, pues podemos estructurar ese documento en forma de ensayo científico o review. ¿Qué otros tipos de documentos se pueden publicar en Scopus? Editoriales, cartas al editor, fe de ratas, notas científicas, paper de conferencia. Son otros tipos de documentos que podemos publicar. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. Editoriales se pueden publicar. Generalmente, las editoriales son encargadas a personajes de un área en el conocimiento. Generalmente. Aunque no necesariamente pasa así, pero generalmente se le encarga a hacer una editorial a un personaje o a un grupo de personas relacionadas con la edición, con el número, por ejemplo, que va a salir en esa revista, ¿no? Entonces, en base a a la temática que se va a publicar en un número, posiblemente alguien pueda ser invitado a tener una editorial o a hacer una editorial. Pero esa editorial debe tener contenido científico. Eso es lo que se indica en Scopus. Una editorial que tiene contenido científico. Quiere decir que los argumentos que se colocan en esa editorial están basados en literatura científica y tienen fundamento científico. Y podemos ver, por ejemplo, esta estructura, ¿no? Tiene un título, tiene el contenido y tiene la bibliografía. La bibliografía que sirve para fundamentar los aspectos que se delucidan en esa editorial. Esas son las editoriales que se indican en Scopus. Las cartas al editor, que sí, todos estamos en la capacidad de hacer cartas al editor. Coloco uno de nuestra experiencia, una revista que está en el cuartil 3. Esta carta pasó del cuartil 1, es decir, fue enviada a una revista del cuartil 1, nos rechazaron. Luego fue enviada a una revista del cuartil 2, nos rechazaron. Y luego pasamos a una revista del cuartil 3 y nos aceptaron esa carta.
¿no? Pero cartas al editor con contenido científico, ¿no? Son esos documentos que se indizan en Scopus. Son tipos de documentos que tienen contenido científico y son documentos que se indizan también en Scopus. Existe algunas instituciones que han crecido rápidamente en producción científica por cartas al editor. Vean que las cartas al editor son cortitas, ¿no? Son 300 palabras máximo, pero tienen contenido científico y abordan un tema de manera, pues, significativa y basado en literatura científica que permita fundamentar los hechos y los argumentos que se dicen ahí, ¿no? Entonces, es importante también saber que existen estas formas de publicación porque son documentos más rápidos de hacer, son documentos más rápidos de publicar incluso, porque estos documentos no pasan por revisión de pares, solamente pasan por revisión del editor y se publican rápidamente. Y cuentan para el ranking. Es decir, cuando una universidad o una institución es rankeada, también cuentan estos tipos de documentos que estamos mencionando, las editoriales, las cartas al editor. Podemos entrar a Scopus y demostrarles eso, pero créanme que es así, ¿no? Es así. Estos documentos también cuentan para el ranking. Para pasar los 100 documentos que nos piden, cuenta también estos tipos de documentos que estoy mencionando. Entonces, obviamente existen grupos de revistas que tienen más propensión a publicar cartas al editor, ¿no? Por ejemplo, las revistas de ciencias médicas son las que más publican cartas al editor. Pero también hay revistas en otras áreas del conocimiento que publican cartas al editor. Por ejemplo, nosotros, la revista Ciencia Agropecuaria, que yo dirijo, pues también publicamos cartas al editor. ¿Cuál es la connotación de una carta al editor? Pues generalmente son aquellas que abordan un tema muy interesante, de mucho interés actual, como lo asociado al COVID se está publicando rápidamente y fácilmente si son cartas. O lo más común es que un investigador encuentre algo discutible en un artículo previamente publicado en una revista y haga una carta. Por ejemplo, si ustedes siguen las publicaciones de Ciencia Agropecuaria y encuentran un artículo recientemente publicado en el último número que pueda tener un elemento de discusión adicional, pues hacen una carta, me comunican como editor, voy a ver la conveniencia de si esa carta merece publicarse y eso posiblemente va a hacer que se publique, ¿no? Entonces, porque si hay conveniencia y hay elementos que, por ejemplo, elementos aditivos a un artículo previamente publicado, o elementos que denoten una falencia en documentos anteriormente publicados, o un criterio propio en función de lo que se dijo en un documento anteriormente publicado, pues eso va a generar interés. Las cartas al editor tienen una connotación y las revistas se interesan en publicar cartas al editor porque es un signo de que hay lectores que están siguiendo las publicaciones de la revista. Por eso que interesa a un editor publicar cartas al editor, porque tienen ese significado, ¿no? Si hay cartas al editor publicándose, quiere decir que existen científicos que están siguiendo sus publicaciones. Porque casi siempre citan un trabajo previo de esa misma revista, ¿no? Entonces, es importante tener ese criterio también de cuando amerite publicar cartas al editor, ¿no? Por esas ventajas, ¿no? que nos da este tipo de documentos. Incluso, si yo publico una carta al editor, por ejemplo, si ustedes entran y ven esta carta al editor, ha tenido otra respuesta. Es decir, hay otra carta al editor que ha respondido bajo otros criterios esta carta publicada. En resumen, ¿qué decimos aquí? Aquí decimos que el COVID va a causar una catástrofe global en términos de salud mental. ¿Qué dijo la otra carta que salió en respuesta de esta? Dijo que no es cierto,
que esta enfermedad, como otras que han habido, no va a causar una catástrofe global en términos de salud mental. Y obviamente lo dijeron fundamentados también en documentos científicos. Y vean cómo eso arrastra a que la revista pues diga, nosotros publicamos documentos de interés porque hay autores que están siguiendo una secuencia, están generando una discusión respecto a un tema ya planteado. Entonces, esa es la importancia de las cartas al editor. Los fe de ratas que hemos publicado también en Cinta Agropecuaria no son más que corregir errores en artículos previamente publicados. Por ejemplo, si ustedes ven un artículo reciente publicado en Cinta Agropecuaria y ven que hay un error que debe corregirse, comunican al editor, va a haber una especie de interacción con los autores que publicaron ese documento y si es cierto y si hay que corregir, se corrige, ¿no? Y nace un fe de ratas. Los fe de ratas son documentos que también se indizan en Scopus. Por lo tanto, esto va a ser una publicación más en Scopus para la institución. Entonces, también cuando amerite publicarse un fe de ratas, nosotros lo vamos a hacer. Y los autores, investigadores que están tras los errores que puedan haber en artículos previamente publicados, podrían escribir al editor de la revista donde han detectado un error en un artículo previamente publicado y posiblemente tengan la opción de tener un fe de ratas. Entonces, son documentos simples de hacer y que también les sirven a la institución. Lastimosamente, este fe de ratas, por ejemplo, es de Argentina, de Ecuador, es decir, sirve para el ranking de estas dos instituciones, pero no para el Perú, ¿no? Entonces tenemos la revista Cinta Agropecuaria que está indizada en Scopus, pues hay que también aprovechar esa presencia en Scopus para tener más producción científica. Las notas científicas o técnicas, o notes o comentarios en Scopus, pues son documentos que donde o se construyen en función de información secundaria, son tipo artículos de revisión, pero como no existe mucha información, pues simplemente los documentos se llaman comentarios o se llaman notas, ¿no? Entonces podría tener una introducción, un resumen, una introducción, y podría tener algunos capítulos, pero no da para que sea un review o un ensayo científico. Y debido a la cantidad de información que existe, que es poca, pues simplemente se hacen llamar comentarios o notas. Y finalmente, el otro tipo de documentos que se puede publicar en una revista científica, o en todo caso en documentos que aparecen en Scopus, son los papers de conferencia. Son documentos que no van directamente a una revista científica. Son documentos que podrían aparecer en una revista científica, pero han sido presentados originalmente en un evento. Por ejemplo, ahora que está de moda, hay muchos eventos virtuales, ni siquiera hay que salir del país, de su casa, para asistir a eventos que ofrecen publicar los trabajos, pero también, una vez que están publicados, aparecen indizados en Scopus, ¿no? Entonces hay que fijarse en qué evento nos inscribimos, principalmente congresos, donde permiten presentarse trabajos inéditos sobre un tema, y también el evento mismo ofrece que ese trabajo, una vez aceptado, va a ser publicado en un medio que está indizado en Scopus, que puede ser un proceedings de un evento o de eventos, o puede ser una misma revista científica, ¿no? Porque existen eventos que se asocian con revistas científicas para que una vez que el trabajo se publique en el evento, pues la revista selecciona esos trabajos y los publica y aparecen indizados en Scopus. Entonces, esos eventos o esas actas de eventos generalmente no reciben cuartil en Simago. Por lo tanto, son documentos de menor impacto, son documentos que son menos citados, que si bien es cierto, sirven de mucho para aquellos que todavía no tienen un bagaje grande en publicaciones,
porque diría yo, es una forma de tener rápidamente publicaciones en Scopus. Porque ir a una revista científica es más tiempo, es más difícil que ir a un evento. Si el evento me acepta el trabajo y el evento se ha asociado con una revista científica o un proceeding, pues voy a tener mi artículo indizado en Scopus, pero sin ir a la revista o sin ir directamente al proceeding, ¿no? Entonces, ese hecho hace de que asistir a eventos que ofrezcan publicaciones en Scopus sea más fácil de hacerme de publicaciones en esta base de datos, ¿no? Scopus. Entonces, son esas formas que existen de publicación en Scopus. Cuando hablo de publicar en Scopus, hablo de publicar en recursos que están indizados en Scopus. Proceedings, que pueden ser actas de conferencia, pueden ser editoriales, pueden ser notas científicas, pueden ser cartas al editor, etc. Todo aquello que hemos visto anteriormente. Y ahora veamos cuál es la estructura de un artículo científico, porque nos vamos a basar, como lo dije ya al inicio, en artículos científicos, no en cartas al editor, no en editoriales, no en notas científicas, y sí en artículos científicos. Esa va a ser la premisa del curso, aunque los elementos que vamos a ver aquí les van a servir para redactar cualquier tipo de documentos. ¿Por qué? Porque todos tienen un título, la mayoría tiene un resumen. ¿Cómo redacto los contenidos? Entonces, todos esos documentos de alguna forma tienen estilos comunes de redacción. Por lo tanto, los elementos que vamos a ver aquí principalmente están enfocados al artículo científico, pero el conocimiento les puede servir para redactar cualquiera de esos tipos de documentos que hemos visto anteriormente. Incluso, diría yo, principalmente para aquellos que tienen las tesis redactándose en formato tipo artículo científico, también, ¿no? También. Incluso para publicar libros. Los libros, así como los pide el CONCITEC para calificar investigadores, tienen la misma connotación. Por eso que las reglas, las estrategias, las experiencias que vamos a mostrar aquí sirven para redactar cualquiera de esos documentos que nos sirven para calificar investigadores y nos sirven para rankear a una institución. ¿Qué vamos a ver? La estructura, desde el título hasta la bibliografía. Un artículo de investigación original generalmente tiene todos estos componentes. Título, autores, afiliación, resumen, palabras clave, introducción, metodología, resultado, discusión, conclusiones, agradecimientos y referencias bibliográficas. Un artículo de investigación original generalmente tiene esta estructura. Digo generalmente porque en algunas áreas del conocimiento podría variar el orden y podrían variar algunos elementos. Por ejemplo, para áreas, por ejemplo, de educación, algunas revistas podrían no tener discusión y hacen conclusiones, pero las conclusiones no son concretas, sino es una discusión prácticamente. He visto revistas así, ¿no? O tienen discusión y no tienen conclusiones. O a veces el resumen está al final. Lo que aparece primero, la metodología. Es decir, puede haber incluso cambios en el orden respecto al, dependiendo del área, dependiendo de la revista, pero en la generalidad, un artículo de investigación original tiene casi todo esto, todos estos elementos. Entonces, vamos a ver todos estos elementos. Obviamente, si ya ustedes son de un campo del conocimiento donde no les piden discusión o no les piden conclusiones, pues ustedes adaptan, ¿no? O de repente el resumen está al final, pues adaptan. Entonces ya cada uno adapta en función del conocimiento, de la revista que elige y en función del área, ¿no? Porque podría haber cambios. Entonces, vamos a seguir este orden. Ahora, vamos a ir hablando también de los ensayos o review o artículos revisión y dónde podrían haber dos formas de redacción. Obviamente estos ensayos van a tener título, autores, afiliación, resumen, palabras clave, introducción, hasta ahí es igual.
Pero en estos tres puntos, metodología, resultados y discusión, podría haber alguna variación. En algunas revistas, esta sección se elimina, estas tres secciones se eliminan y hay desarrollo y discusión, es decir, prácticamente aparecen títulos y subtítulos del tema revisado. Después de la introducción van a aparecer títulos y subtítulos de la revisión de la literatura que se ha hecho. Esa es la primera forma. La segunda forma es aquella que me pide metodología, es decir, si hay revistas que publican revisiones, pero me piden que haga una metodología. Vamos a ver en esta situación, en artículos de revisión o ensayos, cómo hacer la metodología en estos casos. En un artículo de investigación original es fácil, ¿no? Pero en un artículo de revisión o ensayo científico, vamos a ver cómo se hace. Y luego de la metodología aparecen resultados y discusión. Es decir, los resultados vienen a ser los temas, la literatura revisada, y la discusión, la crítica y el aporte propio que uno hace sobre esa literatura revisada, ¿no? Entonces, esa es la segunda forma que podría cambiar respecto a esto en caso de artículos de revisión o ensayos científicos. Entonces, vamos a ver ese primer aspecto. ¿Cómo redactar un buen título? No solamente cómo redactar un título, sino cómo redactar un buen título. Eso es lo que queremos, ¿no? Cómo redactar un buen título. Lo que resta de esta sesión, vamos a ver que hay muchas estrategias de cómo redactar buenos títulos. Considero yo que los elementos más importantes de un manuscrito, de un documento científico, es el título, el resumen y las palabras clave. De los tres, el título reviste gran importancia, porque yo preguntaría, ¿no? Cuando ustedes buscan información, ¿qué es lo primero que leen? La mayoría, todos me van a decir el título. Es decir, por el título van a llegar el documento. Si el título no les convence, así como llegaron, se fueron. Entonces, el título debe tener ciertas características que enganchen al lector una vez que llega ahí. Entonces, vamos a ver qué estrategias son las más adecuadas para tener títulos buenos y que cuando alguien lo lea, el lector se enganche y se vea forzado a leer a menos el resumen, ¿no? Por eso que el segundo elemento más importante que hay que tener mucho cuidado es el resumen. Entonces, vamos a ver cómo redactar un buen título. Primero veamos el concepto. Y aquí voy a pedirles algo muy importante, que siempre lo digo también cuando dicto estos cursos, es que hay que olvidarnos a veces de cómo hemos venido haciendo las cosas, ¿no? Siempre se puede hacer de una mejor forma. Posiblemente cuando hemos llevado cursos de metodología nos han dicho de que en el título debe estar las variables de estudio, las variables dependientes, independientes, intermitentes, geográficas, temporales, etc. Imagínense tener todas esas variables en el título. Por eso que ese concepto lo vamos a dejar ahí en estos cursos de metodología, pero incluso ahí hay que cambiar la forma de hacer títulos. Porque aquí para un manuscrito aplica otra cosa. Decimos que la frase, que con el menor número posible de palabras, describe adecuadamente el contenido del artículo. Vean que hay dos características en este concepto. Concisión, menor número posible de palabras, y describe adecuadamente, quiere decir información. El título tiene que ser informativo, pero conciso. Entonces, ¿cómo llego a tener un título que sea informativo, pero conciso? No es fácil, ¿no? Debido a que cuando alguien piensa en tener un título informativo, posiblemente piense en colocar todos los elementos posibles que puede en el título. Pero haciendo eso, voy a tener un título muy extenso. Entonces, que posiblemente exista errores ahí. Vamos a ver incluso más adelante cómo o cuáles son los errores que normalmente se presentan en los títulos.
Entonces, concisión e información. Características clave para hacer buenos títulos, primero. Y como estrategia, que sea llamativo. Es decir, que el título llame la atención, que el título enganche, que el título tenga elementos para que el lector se vea interesado en ingresar ese documento y leerlo, aunque sea, lea el resumen, porque muchos artículos se citan solamente con la información que está en el resumen. ¿Quién ha descargado un artículo y lo ha leído totalmente? Pocos. Pocos. Generalmente, cuando uno lee el título, se interesa en él, va al resumen y posiblemente vaya a la introducción, o de repente vaya a la metodología, dependiendo de lo que está buscando, o de repente a la discusión, o de repente a las conclusiones, pero casi nadie lee todo el artículo de pies a cabeza, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo bien, porque posiblemente el lector, el que llegue a ese documento, yo no sé a dónde va a llegar. Por lo tanto, todo el documento tiene que estar bien hecho. Pero los elementos clave son el título y el resumen. Entonces, como estrategia, el título debe ser llamativo. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo hago un título llamativo? Un título que llame la atención. Que llame la atención. Un error gramatical. Todo el mundo se entera de ese error. Siempre decimos, lo negativo rápidamente se entera uno, ¿no? Entonces, sería un pecado que un científico se equivoque en el título de su documento, con un error gramatical, ¿no? Por ejemplo, en este caso, escribir precio en lugar de C con S. Y dirán ustedes, pues esto difícilmente va a pasar en un documento científico. Es más difícil, obviamente, es más difícil, porque obviamente hay revisión de pares, el editor mismo tiene que cerciorarse, están los autores, entonces es más difícil, pero aún así puede ocurrir. Por ejemplo, este es un caso de un error de una palabra mal escrita en el título. Incluso los que no son del área posiblemente no lo detecten. Los que son del área van a demorar un poquito, pero no es tan fácil. Por eso, ¿qué se les pasó a los autores? Se le pasó al editor, se le pasó a los revisores, no se dieron cuenta, y el artículo salió publicado con ese error. La seriedad de una revista científica indizada en Scopus es que una vez que se publica el documento, por más errores que haya, ya no se pueden cambiar. Lo único que puede hacer la revista son los fe de ratas. Es decir, en un número posterior, un fe de ratas, donde diga en el número tal, en el título, nos hemos equivocado en esta palabra. Eso es lo que pasó aquí, porque este error sí se detectó después. El nombre del microorganismo, ¿no? No existe este microorganismo. Streptococcus no existe. Es Streptococcus, ¿no? Entonces, el nombre está mal escrito. Hay un error en el título, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Sería un pecado que un científico tenga un error en el título, porque el título va a ser el elemento más visto de todo el documento. Eso crea desprestigio para los autores y también para la revista que publicó con ese error. ¿Cuáles son estrategias válidas para hacer buenos títulos? Principalmente con este enfoque de llamar la atención. Una estrategia que es muy usada no solamente por nosotros, por muchos autores, es traer las palabras más importantes del documento al inicio. Principalmente cuando los títulos tienen muchas palabras, cuando hablamos de títulos extensos, generalmente estamos refiriéndonos a aquellos que tienen más de 15 palabras. Es decir, títulos que tienen más de 15 palabras es más común y yo sugiero utilizar esta estrategia. Disciernan cuáles son las palabras más importantes del documento, del tema que se ha hecho. Hay que discernir cuáles son las palabras más interesantes en ese momento. Esas palabras hay que tratar de traerlas al inicio, 2 puntos, y el resto después de los 2 puntos. Es una estrategia muy útil, muy usada
por los autores para llamar la atención. Siempre decimos, lo primero que uno ve llama la atención. Entonces, en el caso del título, lo primero que vamos a ver en el título es lo que debe llamar la atención. Debe ser las palabras, los elementos más importantes de ese documento. Y eso lo venimos usando frecuentemente en varias publicaciones. Segunda estrategia, incluir el aspecto más novedoso. Siempre un investigador debe saber cuál es el aspecto más novedoso del estudio que está haciendo. ¿Qué es el nuevo conocimiento? ¿Cuál es el elemento que está cubriendo un vacío en el conocimiento? ¿No? Entonces, eso que es lo más novedoso, que aparezca en el título. Por ejemplo, aquí encontramos que este pretratamiento usando ultrasonido mejora procesos de deshidratación y rehidratación. Entonces, esa es una palabra muy usada por los autores también. No es que sea nuestra estrategia propia, sino que es muy usada. Cuando ustedes hagan algo en una investigación y encuentren que hay mejora respecto a los resultados que ya existen, es muy conveniente que en el título aparezca esta palabra. Lo que hicieron mejora esto otro. Entonces, si ustedes colocan esa palabra en Scopus y lo buscan, hay miles de títulos que tienen esa palabra. Es muy usada. Entonces, nosotros lo usamos frecuentemente también cuando encontramos que lo que hemos hecho mejora algo que ya existía y que ya se conoce en la literatura. Por lo tanto, me enfoco hacia ese resultado que es de impacto, que es novedoso y que me diferencia de otros trabajos que ya podrían existir. Entonces, es como una palabra mágica, ¿no? La palabra mejora. Otro elemento de diferenciación también es que posiblemente el método o el objeto de estudio o algo es novedad. Principalmente cuando ustedes vean que ya hay artículos similares o hay documentos similares publicados anteriormente. Por ejemplo, esta tecnología llamada imágenes ha sido aplicada ya en 3 o 4 documentos anteriores para evaluar el marmoleado en carne. Entonces, vemos que es así, pero vemos que todavía es importante nuestro estudio, porque genera nuevo conocimiento, pero para hacerlo que se vea diferente, lo hacemos también a través del título. Que el título sea diferente a cualquier otro que ya existe en la literatura. Esa es una premisa de indización también que los editores cuidamos. Cuidamos que el título que se le asigne a un documento sea diferente a cualquier otro que se haya publicado. Por lo tanto, el autor debería pensar también en eso. De que el título, si existen trabajos similares que ya se han publicado, traten de que su título sea diferente a esos títulos que ya existen. ¿Y cómo lo hago diferente? Incluyendo el aspecto que me diferencia, el aspecto que genera novedad, ¿no? En este caso, por ejemplo, la técnica de clasificación era lo diferente, era lo inédito, era lo que primera vez se usaba en trabajos de este tipo. Por lo tanto, decidimos que esa palabra, esas dos palabras estén ahí. Tercera estrategia, redactarlo como pregunta. Ahora, un metodólogo tradicional podrá decir que esto es inviable, esto es imposible. Pero los autores lo usamos como una estrategia. Según la psicología, se encuentra y se dice que las preguntas generan curiosidad y estimulan la búsqueda de respuestas. Por lo tanto, ¿por qué no hacer mi título como pregunta? Este es un artículo publicado en Interopecuaria recientemente. No es extenso, tiene 4 páginas, pero vean la cantidad de citas que tiene en Scopus y en el Google Scholar, o el Google Académico. 17 citas en pocos meses en Scopus, 30 citas en el Google Académico. La pregunta tendrá que ver, posiblemente, aunque puede ser el tema es relevante, ha sido uno de los primeros artículos que ha evaluado el impacto de esta enfermedad en la agricultura. Por lo tanto, como ha sido el primer documento
con ese enfoque, pues comienzan a salir otros que se basan ya en este primer documento, ¿no? Eso es un motivo por el cual este documento está siendo muy citado, pero la pregunta también posiblemente tenga algo que ver porque genera curiosidad y estimula la búsqueda de respuestas. Cuando yo encuentro una pregunta en el título, como que le obligo al lector a que lea el resumen, porque ahí va a estar la respuesta. Y el resumen dice justamente, existe evidencia suficiente para decir que esta enfermedad afecta a la agricultura y basada en información científica, ¿no? Entonces, los títulos pueden hacerse con preguntas también. Estamos pensando en forma estratégica. Y pongo ejemplos de las diferentes áreas del conocimiento, en psicología, en educación, ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no? Hay autores, hay muchos autores, no es que sea algo general, uno tiene que evaluar en qué momento hace su título en forma de pregunta, o parte del título como pregunta. Por ejemplo, aquí, atención plena y sostenibilidad. Correlación o causalidad. ¿Acaso esa pregunta no genera curiosidad? ¿Los estudiantes de primer año están listos para una aula invertida? Un caso para un continuo aprendizaje volteado. Vean, las preguntas generan curiosidad. Entonces, como estrategia, ¿por qué no usarlo en los títulos? Bueno, es una opción. No estoy diciendo que se debe usar. Coloco una opción porque lo hacemos y autores también lo hacen. Pero desde el punto de vista estratégico, podríamos ver en qué situación podríamos usar la pregunta para nuestros títulos. Ahora, el tema informativo. ¿Cómo hago un título informativo? La información que yo coloque en el título va a permitir que el lector identifique el tema con facilidad. ¿Qué puedo colocar o qué información puedo colocar en los títulos? Las variables de estudio, las independientes, dependientes, obviamente si es de causalidad y si no las intermitentes, variable de estudio, el método utilizado, puedo mencionar el objeto de estudio, la técnica, el diseño estadístico, etc. También puedo mencionar el resultado en el título. O también puedo mencionar dónde se hizo el estudio. O también en qué momento se hizo el estudio. Pero si yo coloco toda esa información, el título va a ser muy extenso. Y si es muy extenso, posiblemente hay errores y no va a ser conciso. Entonces, ¿cuál es la regla para una publicación de impacto? Colocar lo más importante, lo que sea de mayor interés, lo que sea más relevante. Eso hay que colocar. Entonces, no es tan fácil redactar un título, debido a que hay que hacer un esfuerzo mental para discernir qué palabras van a quedar o van a estar en el título. ¿Qué elementos voy a sacrificar? Entonces, hay que pensar en lo más importante, en lo más relevante, lo que sea de mayor interés. Esas palabras deben estar en el título, esos elementos deben estar en el título. Si se decidió de que el resultado, las variables, el objeto de estudio y el método estén en el título, pues está bien, el autor decide al final. Pero no se coloca todos los elementos informativos, sino uno discierne qué elementos son más importantes y qué elementos menos importantes que no deben aparecer en el título. Porque a veces nos dedicamos a colocar dónde se hizo el estudio y el año en que se hizo el estudio, siendo de que no es necesario, porque esos elementos le quitan interés incluso a los títulos y al documento en sí. Si son muchas variables, pues no convendría mencionar en el título todas esas variables que se estudiaron, simplemente el nombre del proceso. O en el caso de mencionar el tiempo, el aspecto temporal del estudio, pues ¿por qué no? Si es que ese aspecto temporal genera interés, genera impacto, genera curiosidad. ¿Acaso esta temporalidad de años en que se hizo esta evaluación no es importante que esté en el título? Sí, pero si yo coloco aquí 2020, pues incluso me daría una imagen de un título muy reducido.
que evaluó solamente un tiempo y eso no reviste mucho interés, es de poco alcance, ¿no? Entonces, posiblemente si hay eso, mejor no lo colocamos y vemos otros elementos que podrían ser más interesantes, de mayor impacto para que aparezcan en el título, ¿no? Pero en este caso sí, ¿no? Este es un ejemplo del aspecto temporal que sí amerita aparezca en el título, porque eso ya le da un plus de interés a lo que ya aparece en el título. El aspecto geográfico también hay que ver en qué situación sí amerita y en qué situación no amerita que aparezca en el título. Y si amerita, hasta dónde yo podría hacer aparecer. Por ejemplo, en este estudio que se hizo en este puntito de todo el Brasil, Brasil, Sao Paulo, y aquí hay un puntito que es una ciudad, la ciudad Amparo. Esta ciudad está aquí, amplificada. De esa ciudad se utilizaron 3 haciendas familiares para hacer este estudio. Pero vean, ¿acaso en el título dice en Amparo, Sao Paulo, Brasil? No, sino que tenemos la posibilidad de que a través del título generalicemos hasta dónde podrían servir esos resultados, hasta dónde podrían llegar esos resultados. Cuando decimos en Brasil, quiere decir que a pesar de que ese estudio se hizo en esta muestra, pues los resultados sirven para todo el Brasil. Ahora, si los resultados que yo obtengo de un estudio sirven para todo el mundo, es decir, son indistinguibles para cualquier situación, pues ya no amerita que se coloque el aspecto geográfico. Aquellos estudios, por ejemplo, que se hacen en situaciones controladas en laboratorio, pues yo no voy a estar colocando el aspecto geográfico ahí, porque bajo una situación controlada, ese resultado puede ser replicado y puede tener un alcance mundial, ¿no? Entonces hay que saber en qué situación sí y en qué situación no debería aparecer el aspecto geográfico. Y errores, hay que evitarlos. ¿Cuáles son los errores que podemos encontrar en los títulos y hay que evitar? Errores de concisión. 15 palabras es una cantidad de palabras que podría separar un título corto de un título extenso. No estamos diciendo de que los títulos deban tener menos 15 palabras, sino estamos diciendo de que 15 palabras separa un título corto de un título extenso. Esa es la cantidad que nosotros los editores consideramos para decir, este es un título corto y este es un título extenso. Normalmente, cuando se tiene más de 15 palabras, comienzan a aparecer errores. Eso significa que nosotros cuando colocamos títulos, si el título amerita que tenga más de 15 palabras, que puede ser, es decir, no es que esté restringido a 15 palabras, sino que mi título puede tener más de 15 palabras, pero en esa situación hay que cuidar más que no haya errores, porque normalmente cuando hay más de 15 palabras comienzan a aparecer los errores en el título, ¿no? Entonces, ahora, sí podría decir que hay revistas que colocan límite de palabras para el título. Puede ser. Entonces, obviamente, cuando yo elijo la revista, tendría que fijarme si la revista limita a una cantidad de palabras en el título. Si ustedes no sabían, las tesis bajo el contexto peruano no deben tener más de 20 palabras. Eso está establecido por la SUNEDO, ¿no? En la ley de repositorio. Entonces, eso podría pasar para las tesis. Para los artículos científicos, generalmente no se limita la cantidad de palabras a un número, aunque algunas revistas sí lo hacen, pero generalmente no. Un título de 3 palabras podría ser un error. Digo podría porque en este caso no lo es. Los artículos de revisión tienden a tener menos palabras, ¿no? Porque los aspectos que se revisan generalmente se colocan en un contexto más general. Por lo tanto, es posible tener títulos muy cortos, que podrían ser un error en algunos casos, pero en este caso no es un error. Incluso tiene muchas citas, porque en este documento realmente existe todo el conocimiento que en ese momento existía relacionados a biofibras y biocompósitos.
entonces el título es adecuado para el contenido. Pero a veces un título muy corto hace que no sea adecuado para el contenido. El uso de adjetivos numerales podría ser un error de concisión. Digo podría porque en algunos casos no. ¿Cuándo sí es un error? Cuando, por ejemplo, menciono 1, 2, 3, 4, que son los niveles de los factores que se estudian, ya podría ser un error. Directamente yo podría decir acá efecto del índice de madurez y de la temperatura de almacenamiento sobre, etc. Entonces, se considera un error o el uso innecesario de adjetivos numerales. ¿Cuándo sí, entonces? Cuando, por ejemplo, ese número o ese adjetivo numeral es una cantidad importante que le da impacto al manuscrito en función de esa cantidad. Por ejemplo, y ahí también aprovechamos para mencionar un tema que es el alcance que normalmente se busca en revistas Scopus. Por ejemplo, alguien hace un estudio sobre evaluación de la capacidad antioxidante de una especie vegetal, ¿no? Capacidad antioxidante del extracto de una especie. Yo podría hacer también la capacidad antioxidante de otra especie. Y yo podría tener un artículo de una especie, otro artículo de otra especie. Pero ¿qué pasa si yo junto 5, 6, 10 especies y tengo un solo documento? Entonces digo, capacidad antioxidante de 20 variedades de esta especie nativa. O de 20 especies vegetales. ¿Acaso ese 20 ya no denota un significado diferente, un impacto diferente? En ese caso, siendo de que es un adjetivo numeral, sí amerita que aparezca porque ese componente numeral le va a dar otro significado al contenido. El hecho de que en el título aparezca estudio de 20 especies va a ser diferente que solamente se diga una especie. Y para diferenciar el alcance, un estudio cuando evalúa una especie tiene un tipo de alcance y cuando evalúa 20 especies y lo junta todos esos resultados en un solo documento, pues va a tener otra connotación y va a ser más posible publicarlo en una revista Scopus del cuartil 1, cuartil 2. Porque en esa revista se publica documentos de mayor alcance y más relevantes. Entonces, cuando yo redacto un artículo con una especie, ¿podría ser publicado ese documento? Sí. ¿Dónde? En una revista Latindex, Catálogo, o en una revista Cielo, tal vez. Para una revista Scopus debería tener el estudio más alcance. O son las especies, o son los métodos, o es el nuevo conocimiento que se genera. Pero en algún elemento debe estar el mayor alcance, ¿no? Es lo mismo que cuando hacemos, por ejemplo, un estudio en un colegio, no es lo mismo que hacer un estudio en 20 colegios, ¿no? Un estudio hecho en 20 colegios es de mayor alcance que un estudio hecho en un solo colegio. Entonces, cuando yo hago un estudio en 20 colegios, pues posiblemente tenga más posibilidades de publicar en una revista Scopus, que solamente haber hecho un estudio en un solo colegio, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, si yo quisiera publicar en revistas del cuartil 1 o cuartil 2, tienen que tener estudios que tengan mayor alcance o que tengan un conocimiento relevante que cubra un vacío del conocimiento de impacto, ¿no? Entonces, ese nuevo conocimiento es el que se puede publicar de preferencia en revistas Scopus de los cuartiles superiores. Artículos de más, por ejemplo, una está de más aquí, consideramos que es un error, una palabra de más, directamente yo podría decir estrategia de innovación, etc. Decir el efecto también está de más, simplemente ahí sería efecto de la temperatura de almacenamiento y tiempo, etc. En el caso de los que trabajan con especies vegetales o animales, donde tienen que mencionar nombres científicos a veces, la recomendación es de si el nombre común es indistinguible de un país a otro, simplemente se menciona el nombre común. Y si el nombre común puede cambiar de un país a otro,
como por ejemplo el chocho, targo y lupinus, incluso tiene 7 formas de denominación. En ese caso, el nombre científico es el que debería aparecer en el título. En algunos casos donde no hay muchas palabras, podría aparecer las dos cosas, ¿no? Nombre común y nombre científico. Pero en función de la concisión, deberíamos elegir o el nombre común o el nombre científico. Los errores de claridad tienen que ver con sintaxis incorrecta, palabras ambiguas, jergas o jerigonzas, abreviaturas, fórmulas químicas o nombres patentados. Vamos a ver cada uno de ellos con ejemplos. Sintaxis tiene que ver con la forma como las palabras se relacionan y aparecen en el título. Por ejemplo, si yo digo caracterización de bacterias que producen mastitis mediante cromatografía de gas líquido, pareciera que estuviera diciendo que las bacterias producen mastitis usando cromatografía. Por lo tanto, lo correcto, y para que no cause confusión, debería ser caracterización mediante cromatografía de gas líquido de bacterias que producen mastitis, ¿no? Sería lo correcto. Y así podríamos colocar muchos ejemplos, como este también, en la revista Ciencia Agropecuaria, ácido graso del aceite de semilla de uva silvestre y parámetros de calidad. Lo que no queda claro es sobre quiénes se miden esos parámetros de calidad. Aquí queda claro, ¿no? Eso es una observación que se le hizo a los autores, corrigieron y queda claro que los parámetros de calidad se miden en el aceite. Palabras ambiguas, varias, frecuentemente, algunas, son palabras que no debemos usar en los títulos, ¿no? Estoy colocando varios ejemplos que generalmente los encuentro en revistas Cielo, en revistas Latindex, en revistas Scopus. Es difícil que encontremos que se usan estas palabras, porque incluso le quitan impacto al documento. Si digo algunas, quiere decir que conozco que hay más y solamente he estudiado algunas. ¿Por qué no eliminarla y decir solamente precisiones sobre el término anticipado, etcétera? Entonces, son errores que hay que evitar. Jergas o jerigonzas. Cuando un título tiene muchas palabras, por ejemplo, este título que tiene 40 palabras, o más creo, pero hay muchas palabras, podría caer en errores de claridad, podría causar confusión. Incluso a veces y lo que hacemos nosotros es colocar ese título en un traductor y el traductor nos da cualquier cosa. Mientras más palabras hay en el título, y peor si no se usan signos de puntuación adecuadas, o existe un palabreo innecesario, el traductor me va a dar cualquier cosa. A veces le echamos la culpa a los traductores, siendo de que nosotros no redactamos bien en nuestro idioma, ¿no? Entonces, el traductor solamente traduce en función de lo que nosotros le alimentamos. Si esa materia prima que alimenta al traductor no está bien escrito, pues obviamente el resultado va a ser también algo malo. Los traductores ahora traducen bien realmente, pero hay que redactar bien en nuestro idioma. Este artículo, que es el primero que publica Alberto Miano, pastor, se dará cuenta que hay un error bastante grande aquí en temas de claridad. Alberto Miano ahora tiene como más de 30 publicaciones en Scopus y en revistas importantes, Cuartil 1, Cuartil 2, pero miren, comenzó publicando con errores. Una revista que está en Latindex Catálogo, en DOAC, donde todavía podrían existir errores en los documentos que se publican. Por eso decía, la facilidad con la que uno publica un documento en Latindex Cielo es diferente a si quisieran publicar en revistas Scopus. Porque en revistas Scopus sí se va a cuidar con mayor exigencia estos elementos, desde el título hasta la bibliografía, ¿no? Entonces, por eso que la mayor cantidad de errores que yo coloco son de revistas Latindex y Cielo, y no encontramos frecuentemente errores de este tipo en revistas Scopus. Aquí tenemos un ejemplo que coloca la RAE respecto a una jerigonza. La jerigonza no es más de un palabreo, a veces innecesario,
¿No se han dado cuenta ustedes que a veces hay personas de que para decir algo tienen que hacer todo un rodeo, un palabreo, y al final no se entendió, ¿no?, el mensaje? Entonces, esto se podría decir de manera simple, como dice la RAE, en estas palabras: en boca cerrada no entran moscas, ¿no? Eso sería lo simple. Entonces, lo que queremos en los títulos, y no solamente en los títulos, después cuando hablemos también de la redacción misma, en la introducción, en la discusión, queremos que no haya jerigonzas, que no usen lenguaje difícil de entender. A pesar de que el documento se redacta para una audiencia especializada, no hay que utilizar términos muy rebuscados, términos muy sofisticados. El lenguaje tiene que ser simple. Tengo que evitar el palabreo y tengo que ir a lo concreto. Vamos a ver que desde la introducción nosotros buscamos eso, incluso desde el título. Abreviaturas, fórmulas químicas, siglas, nomenclaturas. En este caso, si yo coloco ESI-MS en el Google, voy a tener que tiene varios significados. Cuando algo, una sigla, una nomenclatura tiene varios significados, quiere decir que hay un error de claridad en ese título. Si se hace necesario, pues lo tengo que mencionar, a pesar de que el título pueda quedar más extenso y se amerita colocarse esa sigla, pues ni modo, tengo que colocar su significado si es que en la web esa sigla tiene otros significados. Pues ahí quedaría claro. Solamente en el caso de tener siglas o abreviaturas, fórmulas químicas universales, como en este caso, es posible que aparezcan en los títulos. Cloruro de sodio, carbonato cálcico, sulfato cálcico hidratado, son palabras que todavía se aceptan, ¿no? Palabras, bueno, que son en este caso nomenclaturas de sustancias químicas que se aceptan. Pero esto pues ya no se aceptaría, ¿no? Esto lo tomé de una revista impresa, está escaneada de hace años, donde la informática y las revistas digitales todavía no existían, pues todavía se permitía colocar esto, pero ahora sería inviable, inconcebible, porque cada palabra que está en el título se indiza también. En el caso de nombres patentados, no se sugiere mencionar marcas, modelos en los títulos, aunque pues para algunos casos, como por ejemplo aquí marqué aspirina, a pesar de que es una marca, se hace tan común su uso que ya se asocia con algo común, como un sinónimo del ácido acetilsalicílico, ¿no? Entonces, cuando hay eso no hay problema, pero cuando es una marca, para evitar los conflictos de intereses, es mejor no mencionar las marcas en los títulos. Por lo tanto, si no quiero mencionar, menciono la sustancia y digo que es comercial, ¿no? Obviamente, viendo la necesidad de si amerita mencionarse, ¿no? Porque si se evita, es mucho mejor. Pero una salida de no mencionar la marca sería decir la sustancia y decir que es comercial. Y finalmente, los errores de sobreexplicación son errores muy frecuentes en los títulos de las tesis principalmente, pero también lo vamos a ver con ejemplos que lo encontramos en artículos científicos, principalmente en artículos científicos publicados en revistas Cielo, revistas Latines. Decir estudios sobre, por ejemplo aquí, estudios sobre el efecto de A en B, pues estoy diciendo algo, palabras que ya están implícitas en cualquier estudio. Si yo estoy redactando un manuscrito, ya es producto de un estudio. No tengo por qué decirlo en el título. Informe de, investigación acerca de, contribución a, resultado de un estudio sobre, análisis de, etc. Son palabras repetitivas e inútiles de un concepto que ya está sobreentendido y está implícito en cualquier documento que se redacta un artículo científico. Por ejemplo, un estudio de los puntos de vista, etcétera, un estudio está de más. Evaluación del está de más. Error de sobreexplicación. Peor decir esto, ¿no? Resultado de un estudio de investigación, siendo de que si estoy redactando un manuscrito, son resultados de un estudio de investigación, así sea un ensayo científico. Porque
haga un ensayo científico, un review o un estudio original, es un estudio de investigación, bibliográfica en un caso y original en otro caso. Entonces, ¿por qué usar esas palabras en el título? Es mejor aprovechar esas palabras para colocar algo de más impacto, ¿no? Elementos del estudio que generen, que me hagas que el título sea más informativo y genere impacto. Hay que tener en cuenta algo importante. Cada palabra que está en el título se indiza. Por lo tanto, cada palabra debe ser elegida cuidadosamente, adecuadamente, porque por esas palabras yo puedo tener más lectores, y si tengo más lectores, puedo tener más citas. Un documento, cuando se publica, el autor debería esperar que se cite, porque si no se cita, quiere decir que ese trabajo no reviste importancia para el conocimiento. Cuando un trabajo se vuelve importante para el conocimiento existente, cuando se cita, cuando otros toman ese conocimiento, ven la conveniencia de citarlo y lo citan. Por lo tanto, pesa mucho para las citas cada palabra que está en el título. Muchas veces no se piensa estratégicamente, se coloca nada más el título y listo. Pero hay que pensar en forma estratégica el título. Cada palabra cuenta para tener más citas. Hay que buscar citas porque ese es el impacto del autor, el impacto de la producción científica y el impacto de la institución que tiene autores que publican con esas reglas. El título puede cambiar. Muchos creen que los títulos, una vez que se aprueban en un proyecto de tesis, no pueden cambiar. Los títulos pueden cambiar. Incluso deberíamos aceptar, yo creo que aquí hay muchos profesores que son jurados de tesis, ¿por qué no permiten y no sugieren cuando evalúan una tesis cambien el título? Nosotros hacemos eso, nosotros, hablo de la carrera donde formo parte, normalmente hacemos sugerencias una vez que el documento está terminado, hacemos que nuestros tesistas cambien sus títulos, porque muchas veces, después de un año de investigación, uno se da cuenta que el título que colocó en el proyecto no es el adecuado. Yo pregunto, ¿acaso lo que se publica es el proyecto? No, la ley dice que las tesis van al repositorio. Por lo tanto, hay que preocuparnos en esos documentos que están yendo al repositorio. ¿Cuáles son los títulos que tienen? ¿Cómo están hechos esos títulos? Hay que usar estas mismas reglas. Por lo tanto el asesor como el jurado y el estudiante mismo deberían pensar en que ese título, antes de que se apruebe su informe final, debería tener lo adecuado para que ese título, una vez que vaya al repositorio, permita también que ese documento sea leído y sea citado. Porque esos documentos, una vez que van al repositorio, son descargados y son leídos también por una comunidad científica que busca información. Entonces, los títulos pueden cambiar mientras no se publique el documento, ¿no? Entonces, antes de la publicación, antes de enviarlo a la revista, por recomendación del editor, por recomendación de los revisores, podría haber cambios en los títulos. Incluso el mismo autor, mientras el documento no se publica, si encuentra que algo puede cambiar en el título, se comunica con el editor y le sugiere esto. Si después de esto no se logra un buen título, pues sus artículos tendrán pocos lectores y posiblemente los que le lean, pocos que le lean, harán una crítica mental. Para terminar, un ejemplo de cómo un título cambió. Nosotros que publicamos frecuentemente en revistas de impacto, también se nos ocurre, ¿no? De que los revisores o editores nos recomiendan cambios en los títulos. El primer título que tuvimos es este: una aplicación, no aparece al final, para clasificar el marmoleado de carne por imágenes hiperespectrales. Si comparamos este título con el segundo, vamos a ver que en el segundo aparece árbol de decisiones, que es la técnica de clasificación. Ahora, con este título fue
a esta revista, una revista de Cuartiluno. Esta revista nos rechaza, el editor de esa revista nos rechaza el trabajo con un motivo y nos dice, sobre ese tema ya hemos publicado mucho. Entonces vean que nos hizo pensar ese rechazo. Cuando a nosotros nos rechaza un manuscrito, rápidamente analizamos el motivo del rechazo y buscamos, solucionamos ese motivo de rechazo y buscamos otra revista donde publicar. Estamos tan acostumbrados al rechazo que es costumbre a nosotros que ese rechazo, pero hay que aprender de eso, ¿no? De cada rechazo uno aprende. Es la forma como hemos aprendido lo que ya ahora publicamos más frecuentemente. Entonces, de que sobre ese tema ya publicaron mucho. Fuimos y buscamos trabajos similares en esta revista y en efecto, habían 4 trabajos que habían aplicado la misma tecnología evaluando el mismo criterio de calidad. Por lo tanto dijimos, pero el editor, obviamente los editores, no posiblemente el editor de esta revista no leyó el fondo del asunto. Por lo tanto, en función del título, pues dijo, pues sobre este tema, ya, ¿para qué voy a perder tiempo? Ya hemos publicado. Eso nos hizo pensar para tener un título que nos diferencie de justamente agregar ese elemento diferenciable de cualquier otro trabajo que ya se haya publicado sobre ese tema, incluyendo aquí ese término, árbol de decisiones. Eso es lo que diferencia del primero. Con ese título fue a esta otra revista, Mid-Size, que es una revista también de Cuartiluno. El editor de esta revista nos acepta el trabajo, pasa a revisión, es decir, una aceptación, pero bajo condición de que va a ser revisado todavía por pares, y uno de los revisores observa un elemento y dice, este estudio no tiene aplicación en tiempo real. ¿Por qué? Obviamente, por conveniencia, para tomar las imágenes, nosotros congelamos la carne para tener formas de cubo, que era muy difícil obtenerlas en fresco. Por lo tanto, en la práctica, nadie va a estar congelando y luego descongelando la carne solamente para tomar las imágenes. Por lo tanto, el revisor, uno de los revisores nos dijo, este estudio no... Decidimos aceptar ese hecho y eliminar tiempo real de cualquier elemento del artículo. Desde el título hasta las conclusiones, eliminamos ese elemento, porque no tenía aplicación en tiempo real. Pero sí generaba un conocimiento importante para este tema. Entonces, así como aparece al final, así se publicó, y a pesar de que ahí existen errores, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Así quedó el título. Entonces, en resumen, conclusión de esta primera parte, ¿cómo redacto un buen título? Haciéndolo llamativo e informativo, y segundo, evitando errores de concisión, de claridad y de sobreexplicación. Siguiendo estas reglas, viendo estos ejemplos, yo creo que ustedes ahora se podrán dar cuenta de que los títulos que han colocado a sus documentos tienen errores. Se pueden hacer mejor en todo caso. Si no tienen errores, se pueden hacer mejor. Entonces, queda en ustedes usar una estrategia adecuada para tener un título de impacto. Un título que enganche al lector, un título que obligue al lector a leer otra sección del documento. Ya vimos cómo hacerlo, entonces ya queden ustedes llevar esto a la práctica. Muy bien, no queda mucho tiempo, pero igual quedan unos minutos para resolver algunas preguntas y tal vez si hay preguntas que están en el chat, Elías los puede leer y podemos contestar, ¿no? Las preguntas que existan. Ok, muchas gracias entonces por casi 2 horas. Y bueno, esperamos a ver las consultas.
Muy bien, doctor Raúl Silche. Yo creo que han sido 2 horas que ni lo hemos sentido los que hemos estado escuchándolo. La verdad que ahora entiendo por qué eso apuro al inicio de iniciar ya por el tiempo. Y eso no nos llevó a de repente tomar unos minutos más en la entrada, pero el orden no implica. Entonces yo lo que quiero destacar tal como lo dije en el primer taller que hicimos, el primer taller, porque esta es la segunda actividad sobre este tema. Destacar el trabajo del doctor Silche. Él dirige la revista Ciencia Agropecuaria y nuestra revista Siendo. La revista Siendo ya está registrada en Latindex con todos los atributos que quiere, y ese es el trabajo del doctor Silche y su equipo, en donde está con el ingeniero Elías también, que está aprendiendo ese cuidado en hacer las cosas de rigor y bueno, y poco a poco llegar a tener pues revistas, ojalá de calidad. De hecho que la Ciencia Agropecuaria ya lo es, porque es una revista Scopus, y ese es el trabajo del doctor Silche, sus colegas y sus estudiantes. Y definitivamente pues en nuestras facultades ya hay una preocupación por las revistas, hay una preocupación por los artículos, y de hecho que esto nos tiene que servir, porque por ejemplo en algunas facultades hacemos cuestión de estado a veces, que el título tiene que ser el mismo título del proyecto, tiene que ser en el título del informe. Y vemos pues que eso no es así, los tiempos cambiaron, de repente eso fue hace 30 años, cuando yo llegué a la universidad encontramos, tiene que estar todas las variables del estudio, porque rezaba por ahí algún manual de CPU, creo que había en esos tiempos, y bueno, nos hemos quedado con esas ideas, ¿no? Y yo creo que esta presentación del doctor Silche nos lleva a dar una mirada y esa preocupación pues de poner a la universidad en la visibilidad de Simagu y otros rankings que puedan haber. Ese es el objetivo de hoy, de todos los docentes, y bueno, y de repente dar espacio a alguna pregunta que haya, pero decirles que por favor antes de retirarse firmen su asistencia, y hay un formulario ahí para que registren su asistencia. Y de hecho, en conversación con el doctor Siche también, inicialmente hubo un número determinado de colegas que se presentaron con su artículo. Entonces, los colegas que están en la sala y que no han logrado tener su inscripción con un borrador de artículo, ¿no?, que era un requisito, lo puedan todavía hacer. Yo creo que hasta el día de mañana pueden inscribirse, porque al final la autoevaluación es una autoevaluación que cada uno vamos a ir viendo día a día. Por ejemplo, hoy ya tenemos una tarea. La tarea de ahora es mirar nuestros títulos, ¿ya? Hay que mirar nuestros títulos y ver cuáles son esas recomendaciones que el doctor Stitch nos está diciendo ahora, y probablemente mañana perdón, en la próxima sesión después va a ir avanzando hasta que terminemos con la referencia bibliográfica, seguramente, los cuidados que hay que tener en relación a tener pues un artículo de formalidad, de calidad, de formalidad, de impacto, y lo que ya nos ha dicho el doctor. Bueno, yo me quedaría ahí, bueno, haciéndole llegar también la disculpa del señor vicerrector, que la próxima sesión estará inaugurando, estuvieron en actividad hasta muy tarde, seguramente, y bueno, las 2 horas no se sintieron. Doctor Raúl Silche, vamos a ver. Claro, de repente hay alguna consulta. Muy bien. Sí, el que tuviera alguna consulta puede prender su micro, si no lo escribe también por el chat. Todavía tenemos un par de minutos. Doctor, hay una pregunta. Sí, dime. Dice, ¿cómo elige en la UNT los requisitos para los grados y títulos? Bueno, eso yo creo que no conviene, no está alineado al tema.
Tampoco sabría responder mucho este tema. Sobre los títulos, ¿verdad? El título dice, ¿no? Bueno, hay un reglamento, ¿no? Hay un reglamento del 2017 donde se establecen los lineamientos para obtener grados y títulos. No sé qué más, no sé qué más. Tuviéramos una consulta respecto al tema tratado el día de hoy, por favor, en la oportunidad. Elías, ¿me permites, Elías? Sí, por favor, doctor. Gracias. Felicitaciones, Raúl. Ahora, profesor Julio Chico. Tu exposición lo divido en dos partes. La primera, preocupación por las publicaciones que han ido bajando, ¿no? Sí. Sí. Parece que silenció su micro. Su micro, por favor, encienda. Ya. Ya. La primera parte te decía la preocupación de la baja de publicaciones en la universidad. Es que solamente hubo interés por tener un reconocimiento del CONCITEC. Ya después parece que se ha ido perdiendo el interés y entonces ya se ha bajado un poco eso. Y la segunda parte, cuando comentas el título, esto se va a lograr con todas las alternativas que ha propuesto. Se puede lograr si comenzamos a publicar. Me parece que el primer punto es publicar, publicar y publicar, ¿no? Y en eso se va aprendiendo muchas cosas de lo que tú estás comentando. Porque cada vez que uno manda sus trabajos, los editores, los revisores te dan sugerencias y de esas sugerencias uno va aprendiendo muchas cosas, como tú lo has explicado de los errores que han ido aprendiendo, ¿no? Entonces, me parece como una política, una sugerencia a la universidad, promover que cada facultad pues tenga su revista, la tienda suficiente y comiencen a publicar, ¿no? Y luego dedicarse pues poco a poco, ir ascendiendo, porque si no vamos a ver ese gacho otra vez. Se puede lograr otra vez llegar a 100, se logra un objetivo y se vuelve a bajar nuevamente, ¿no? Porque la idea es mantener el ranking y estar subiendo siempre, ¿no? Entonces, el problema que se ve en la universidad, pues, es que no hay, pues, investigadores netos, ¿no? Sino a veces son oportunistas solamente por conseguir una categoría. Entonces, hay que formar a esos investigadores que se hacen con el tiempo. Y solamente repito, hay que publicar, 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 que ahí vamos aprendiendo todas las sugerencias que tú muy bien nos has dicho. Te felicito nuevamente, Raúl, es excelente. Sí, bueno, ahí reforzar un aspecto. Si se aprende publicando, que se aprende mucho, ¿no? Cuando uno comienza a publicar, podría tener, digamos, algún proceso más largo, ¿no? De aprendizaje. Tienen la oportunidad de que alguien que ha publicado bastante, diría yo, en el Scopus, les diga cómo son las reglas que se buscan, de publicaciones que aparecen ahí. Y tienen la posibilidad de aprender más rápido y de aplicar estos conocimientos directamente, ¿no? En un manuscrito. Van a tener más posibilidades de publicar artículos en Scopus, ¿no? Porque como decimos, hay dos formas de aprender esto, y así como en la vida, ¿no? Yo puedo nacer y aprender a correr,